Vamos a ir con la última pregunta. Esta quiero que nos la pueda abordar Emilio. Y aquí Emilio es de cómo nosotros con esos ingresos recibidos para terceros, pero también con esos anticipos, ¿sí? Eh, si nosotros como inmobiliarias no estamos ordenados, no estamos tranquilos sabiendo de qué dinero es de quién, lo que tan viable es ver cómo nosotros podemos ir creciendo la inmobiliaria cuando tenemos ese caos allí un poco y qué recomendaciones les daría para que las inmobiliarias crezcan, que puedan conseguir inversión, que puedan conseguir socios, ¿sí? Sabiendo que desde ese caos pues a veces es un poco complejo administrar y tener claridad. Adelante. Bueno, don Diego, con respecto a esta pregunta, proyectar el crecimiento de un negocio inmobiliario sin trazabilidad es financieramente inviable. O sea, no tiene viabilidad por ningún lado. Eso es difícil y es una ilusión, porque vamos a trabajar sobre sobre información que realmente no es la real. Si el dinero de los propietarios y el de la operación están en una misma caja, el estado de resultado y el flujo de caja van a estar distorsionados y no van a estar presentando la realidad del negocio. La falta de orden en la inmobiliaria, en la información que se maneja, en los recursos que se reciben propios o de los inquilinos o de anticipos o de préstamos de socios, si no está ordenado, eso puede afectar la empresa, digamos que de tres formas. Una de las formas más críticas es la inviabilidad. La inviabilidad, ¿por qué? Porque no solamente de las empresas inmobiliarias, sino de cualquier empresa, pero especialmente en las inmobiliarias porque manejan recursos para terceros. Pero eso aplica para todo. Porque, por ejemplo, acá se utiliza un dicho muy popular que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. O peor aún, puede pensar que hasta allá llegó. Cuando nosotros no tenemos claro cuáles son los recursos que entran para la empresa, cuáles son los recursos de los socios, cuáles son los recursos de los propietarios, no vamos a poder ver un verdadero, ni proyectar un verdadero crecimiento. Necesitamos conocer con precisión en la empresa cuál es el margen operativo y cuál es el flujo de caja libre. Por ejemplo, al finalizar el año anterior, al 31 de diciembre, nosotros podemos ver que en nuestros bancos cerramos con 100 millones de pesos por colocar cualquier cifra. Cerramos con 100 millones de pesos. Los socios, el gerente o la persona a cargo del área financiera, si no tiene claridad sobre esos 100 millones de pesos a qué hacen referencia o de qué rubros son, puede hacer un plan de trabajo para el 2026, como abrir una nueva oficina, contratar una nueva persona. Pero resulta que pasa que esos 100 millones de pesos, 80 millones de pesos se le deben dispersar a los propietarios. Solamente contamos con 20 millones de pesos y eso lo que va a hacer es un efecto directo en la caja y en la operación de la empresa. Compromete también la sostenibilidad. La empresa, las inmobiliarias se basan en el conocimiento de sus ingresos recurrentes reales. Sabemos que ya lo habíamos hablado anteriormente y ya lo hemos repetido muchas veces, que el margen de utilidad generalmente está entre el 8.5 y el 10, como dice don Carlos. Ese es un porcentaje de rentabilidad pues bastante bajo, porque si nosotros un contrato de 2 millones de pesos, un 10% nos quedan 200.000 pesos. Un salario mínimo está en 2 millones de pesos. ¿Cuántos contratos tenemos para poder sostener por lo menos una persona que esté trabajando? Necesitamos siempre bastantes contratos. Entonces nosotros, si no tenemos claridad de los recursos que está manejando la empresa, entonces no sabemos realmente cuáles son los gastos y el flujo de caja que necesitamos tener para sostener nuestros gastos. Entonces, eso nos afecta, entrar en mora con los inquilinos y sabemos que las inmobiliarias, uno de los flujos de caja que más con las que debemos contar, por decirlo así, para iniciar son las comisiones de los arriendos, porque no todos los meses las inmobiliarias que están empezando tienen ventas de inmuebles, que también ese es uno de los rubros importantes en una inmobiliaria. Pero yo siempre les digo, ustedes cuenten con sus gastos operativos mensuales con lo que ya por lo menos tenemos en mano, que son los contratos que ya nosotros sabemos
cuál es la plata que va a entrar. Si entra adicional la venta de un inmueble, bendito sea Dios, pero realmente la plata con la que nosotros contamos mes a mes son la de los contratos y las comisiones. Entonces, si un inquilino importante o un propietario importante decide retirarse de la inmobiliaria, eso nos va a afectar el doble, porque primero nos va a hacer falta la comisión de ese contrato, y si nosotros estamos utilizando los recursos de ingresos para terceros para nuestra financiación, eso nos va a generar una iliquidez enseguida. Entonces, si nosotros no sabemos con qué recursos realmente entramos en una empresa o manejamos en la inmobiliaria, eso no va a tener ni pies ni cabeza, ni vamos a poder sacar buenas decisiones con respecto a eso. Y la otra situación que compromete la falta de orden y de conocimiento de los recursos es en los recursos de los socios y de los inversionistas. Ahorita en la pregunta anterior usted lo mencionaba. Pues unas inmobiliarias, si necesitan inversiones, los inversionistas que son importantes no van a comprar una promesa de crecimiento. No es que la inmobiliaria actualmente está pasando por esta situación, pero dentro de 3 meses, con los recursos que usted le inyecte, vamos a salir adelante. No, ellos lo que van a ver y lo que van a esperar realmente, y sobre lo que ellos van a tomar decisión, es sobre unos procesos auditables. Y esos procesos auditables está el orden de los recursos y tener una trazabilidad de qué sí son recursos de la empresa y qué son recursos para terceros, que creo que ha sido el grueso que hemos tocado ahorita en esta segunda parte, el manejo de los recursos para terceros, porque es que realmente en una inmobiliaria ese es el día a día de las inmobiliarias, de poder sacar cuáles son los recursos que tienen de otras personas y cuáles son los propios, para así poder tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Emilio. Y ahí muy importante en esa diferenciación, y tú lo dabas al principio, y es, tengamos eso separado, que no se nos mezcle, porque la primera cosa que debemos hacer es saber qué es nuestro y qué no es nuestro. Y de lo nuestro también poder estar generando ese colchón, esa reserva para los tiempos en los que de pronto nuestros ingresos pueden variar, ¿sí? Recordemos mucho que en el 2020 vimos el tema de pandemia que nos cambió mucho, y es uno de los sectores que se golpeó bastante, fue el tema inmobiliario, ¿sí? Si nosotros allí no nos preparamos, pues seguramente las inmobiliarias muchas hubieran podido perecer en esa pandemia, ¿vale? Carlos, Andrea, no sé si tienen allí algo que complementar. Todo está dicho. Aquí es orden, orden. Saber qué es, qué no es, hacia dónde se va, con qué puedo trabajar y no convertir en mi caja propia lo que no es mío. Es lo que tengo por aportar. Muchas gracias, Carlos. Y hacerlo bien, hacerlo bien, no dejarnos tentar por el manejar las cosas de una manera no adecuada, que de pronto nos puede traer un poco de riesgo. Andrea. No, Diego, nada que aportar, todo muy claro, la verdad, con la intervención de Emilio y el aporte de Carlos. Muchas gracias, Andrea. Yo creo que aquí la gran conclusión es la que nos mencionaba Carlos, es tener claro qué es lo nuestro, qué es lo que no debemos tocar, cómo lo debemos administrar, hacerlo de la manera más ordenada, ¿sí? Buscar la mejor alternativa que me permita administrar esto, ¿sí? Nosotros desde Nube día a día queremos construir para que esto lo podamos hacer de una manera muy fácil, pero también es invitarlos a todos a que si nosotros nos ordenamos, podemos tener mucha claridad y mucha facilidad para hacerlo, ¿sí? Y la idea es que aquellos que hoy lo están haciendo en papel, que hoy lo están haciendo de una manera muy manual, pues puedan probar la experiencia de Nubi y ver si es lo que se les ajusta para que esto no sea complicado y lo puedan tener de una manera más tranquila. Vamos a abrir ya el tema de preguntas. Las personas que quieran participar, por favor, nos pueden dejar su pregunta en el chat o levantar la manito y les damos el chance de hacerlo. Babel, que nos había levantado la manito. Adelante, Sergio, si nos ayuda para abrir el micrófono. Gracias, buenos días. Quiero primero agradecerles por el espacio y la información.
muy valiosa y creo que aporta bastante. Tenía una pregunta con respecto, cuando hablábamos de los mandatos, que, cierto, que es importante pedir el RUT. Nosotros, por ejemplo, es algo que no estábamos solicitando, pero sí tengo consulta sobre de pronto si tienen como alguna sugerencia de cómo solicitar o si no es necesario el certificado de tradición del inmueble. ¿Qué pasa? Que la aseguradora, nosotros contratamos hace poco con Sura una póliza colectiva y ellos nos decían que era muy importante tener esa matrícula inmobiliaria o el certificado de tradición específicamente para confirmar que, digamos, que la persona que me dice ser propietaria de ese inmueble sea en realidad quien registre. Pero con algunas personas que lo hemos solicitado, pues están como muy reacios, ¿cierto? Como, pero es que esa información, pues como que ya es muy privada, pero yo pienso que también es riesgoso, entonces solo confiar en la palabra de la persona que dice yo soy propietario. No sé en ese caso qué sugerencias me puedan dar. Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que aquí, Andrea, si nos puedes apoyar con la respuesta, porque es algo bastante, digámoslo así, riesgoso, ¿cierto? Y es entender pues que nosotros como inmobiliario vamos a recibir un activo, pero tenemos que garantizar que el activo sea de la persona que me lo va a entregar. Andrea, adelante. Claro que sí, súper importante la pregunta que acabas de hacer y pues que demos muchísima claridad. El certificado de libertad y tradición es un documento sumamente importante en la elaboración de los contratos, entonces yo te digo que sí, siempre lo debemos pedir. El certificado de libertad y tradición es como la cédula de la propiedad y nos hace pues revisar varios factores. Lo primero es que el inmueble no tenga ningún gravamen para comercializar. Es sumamente importante que nosotros como inmobiliarias estemos comercializando, pues sea para venta, sea para arriendo, inmuebles que no tengan ningún gravamen, ningún problema jurídico y que sí sea de la titularidad de quien dice ser, porque puede ser por ejemplo, un copropietario que esté en un pleito con la familia de una herencia o de cualquier problema jurídico, entonces nosotros nos tenemos que, eh, digamos, blindar en esta situación. Y también es muy importante saber la titularidad del predio por todos los aspectos que tratamos en el foro de hoy, porque ya sabemos que el propietario es responsable. De esos, pues se le reportan esos ingresos y le debemos facturar. Entonces, se debe tener mucha claridad. Ahora, te doy un consejo práctico muy importante porque también me ha pasado que muchos propietarios dicen, no, no quiero dar ese certificado de libertad y tradición, creen que es un documento muy importante, pues que no es público y en realidad es muy fácil de sacar. Lo que yo hago cuando una persona no nos quiere brindar ese certificado, lo sacamos directamente nosotros, tiene un costo de 19,000, creo en este momento. Ingresamos a Superintendencia de Notariado y Registro. De hecho, aprovecho pues y le hago la invitación a todas las inmobiliarias, las que no tengan usuario y contraseña, creen lo que es supremamente fácil en Superintendencia de Notariado y Registro. Ahora, no me quiso dar la matrícula inmobiliaria, que es el insumo o es el numerito con el que yo saco el certificado de libertad y tradición. Te cuento que en Superintendencia de Notariado y Registro hay un apartado que se llama consulta de propietarios y es completamente gratuito. Con el número de cédula de ese propietario yo puedo verificar qué propiedades tiene a su nombre y por la dirección se va a identificar muy fácil cuál es la que necesito. Ahí me sale número de matrícula inmobiliaria y uno mismo puede expedir ese certificado de libertad y tradición. Mi consejo como abogada es no promocionen inmuebles de los cuales no tengan esa procedencia, ese certificado de libertad y tradición para verificar que esté pues
en perfectas condiciones para ser promocionado. Si quieren que les amplíe después por correo de más el paso a paso de cómo ingresar a esa superintendencia, cómo hacer esa consulta de propietarios y expedir ese certificado, con todo el gusto. Espero que haya sido aclarada la duda, o si deseas que te la amplíes, me cuentas. Muchas gracias, Andrea, y yo creo que sí es prudente si nos puedes apoyar y con el equipo lo podemos difundir para que las personas conozcan, porque muchas veces nos creemos que esto es información que no podemos consultar, y recuerden que hay una información pública que podemos consultar nosotros, independiente de si nos la quieren dar o no, y una de ellas es, como tú lo mencionabas, el certificado de tradición y libertad, que es bastante fácil sacarlo. Si tú conoces la matrícula inmobiliaria, lo puedes sacar y te cuesta, creo que como 20.000, como tú decías, Andrea. Robert, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Cordial saludo. Buenos días, Robert, muchas gracias. Muy importante lo que hemos escuchado el día de hoy. Yo quisiera como aportar algo, y es que mientras más formales estemos en los servicios inmobiliarios, más potencial de crecimiento vamos a tener, de cara a que la economía también se está formalizando toda. Quedarnos en el concepto antiguo de que por debajo una cosa, por encima la otra y más o menos la otra, es el peor error de todos. Hoy es necesario estar totalmente formalizados, e incluso me aparto un poquito de que sea SAS. Yo quisiera que algún día pudiéramos dar la discusión de la importancia de que seamos sociedades anónimas. Gracias a que las sociedades anónimas tienen más pesos y contrapesos que las SAS. Y respecto al manejo de patrimonio, pues, del patrimonio ajeno, pues, es vital mostrar la máxima transparencia posible. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Robert, por la intervención, y claro que sí, podemos a futuro coordinar un espacio para entender de esa persona jurídica cuál es la que de pronto nos acomoda mejor. Del equipo de MAES, adelante. Aló, muy buenos días. No podía activar el micrófono. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, en cuanto a verificar, y entiendo cuando dicen que debemos mirar que el inmueble esté a nombre de la persona con que se va a hacer el contrato de mandato, ¿correcto? Pregunta, ¿qué pasa cuando el propietario es por leasing? Donde sabemos que el leasing del propietario es el banco. Esa es la primera pregunta, cuando es por leasing. La segunda, en cuanto a facturación, a nosotros nos ha pasado que nosotros hacemos el contrato de mandato con el propietario, pero el propietario, sí nos ha pasado bastante, que dice, no, mira, no me vayan a consignar a mi cuenta porque no quiero que me reporte la DIAN, por favor, consígnasela a nombre de mi mamá. Ejemplo. Nosotros en el contrato de mandato siempre está el nombre del propietario y hay una parte en la cláusula, donde dice a dónde se debe consignar. Entonces dice, debe consignar a la cuenta, no sé, banco tal, número de cuenta tal, ahorros corriente, a nombre de tal persona, quien es la que nos está, o sea, la que el propietario nos está autorizando para el pago. Nosotros hacemos esa aclaración ahí porque, ¿por qué? Porque de pronto no coincide el nombre con el propietario, sino es de otra tercera persona. Pero entonces quiero saber en cuanto a facturación, si ahí aplica, no sé, si hay algún inconveniente. Esas son las dos preguntas que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que la primera, Andrea, con el contrato, cuando es un inmueble que está en leasing, que ahí, como lo mencionaba, si no estoy mal, María Teresa, es un contrato que pues es un inmueble que todavía no me pertenece. No sé si nos puedes dar claridad. Y con el tema de la facturación, no sé, Carlos, porque es como que tengo el contrato con el propietario, pero me dice me consigne. Ahí lo que tendríamos también que mirar es pues que, digamos, legalmente el contrato se hizo fue con el propietario y el dinero se lo estamos dando a la mamá o al primo, etcétera. Adelante, Andrea.
Listo, Diego, y claro que sí, María Teresa, súper válida tu pregunta, súper importante. En ese caso no habría ningún problema porque sé que está el inmueble en un proceso de compra, pero que finalmente el titular del inmueble va a resultar siendo esa persona que me está llevando dicho inmueble para su administración. Esto pasa no solamente en el leasing, sino en un contrato de compra-venta. Mira, todavía no hemos hecho las escrituras del inmueble, resulta que el inmueble aparece a nombre de Juan, pero yo soy Pepito, estamos en trámite de esa compra-venta, pues además del certificado de libertad y tradición, entonces debe haber otro documento como en el leasing o en este caso que te estoy poniendo otro ejemplo para que veas que puede pasar en varios casos, hay otro documento privado que me soporta, que es que están en ese proceso de transferir la propiedad o que hay una autorización. Y me voy a meter un poquito con la segunda pregunta que va ligada también a esta primera parte, aunque ahorita mis compañeros la ampliarán. Por ejemplo, en la inmobiliaria tenemos varios casos de padres que deciden ceder los derechos económicos a sus hijos de esa propiedad, es decir, que ellos sean los beneficiarios de esos cánones de arrendamiento. Eso es lo bonito del derecho comercial, que es completamente libre, pues pactar acuerdos entre las partes siempre y cuando no haya con una pues normatividad que les decía que hay normas que no se puede pactar en contrario imperativas, pero en estos casos se pueden llegar a acuerdos de que otra persona sea el beneficiario o el titular o el hijo que le quiere, digamos, ceder a su mamá. Lo importante es que todo esto esté muy bien soportado. En cuanto al tema de facturación, también pasa mucho en las inmobiliarias que el propietario, que va ligada pues a la segunda pregunta, dice, no, yo quiero que me consigne a nombre a la cuenta de mi hija, porque creen que así van a evitar esa trazabilidad con la DIAN y que le reporten esos ingresos. Hay que darles muchísima claridad a los propietarios. Lo ideal es que el titular del contrato de mandato sea al mismo al que se le facture. En caso de que no, porque no nos digamos mentiras, hay propietarios que no quieren recibir esos ingresos y de pronto la inmobiliaria les puede brindar posibilidades dentro del marco de la ley que no tenga ningún problema contable. Se debe hacer un documento interno de esa misma sesión de derechos económicos. Entonces es muy importante la titularidad del contrato con la factura. Que ellos sepan que no, porque le consignaron a otra cuenta, es que no va a pasarse a la DIAN ese reporte de operaciones como el propietario titular de ese contrato, que son cosas diferentes, completamente diferentes. Si hay un propietario en el extranjero que me da un poder para que le consigne a nombre de su mamá u otra persona acá, lo puedo hacer, pero el titular del contrato va a ser esa persona, el propietario. Entonces, son cosas diferentes, hay que tener muchísima claridad en esa parte contractual, hablarle muy, muy claro a los propietarios, que ellos sepan las consecuencias, las implicaciones, que no crean porque se les consignó otra cuenta, no se les va a reportar, entonces que haya mucho orden en eso, es mi recomendación. Muchas gracias, no sé, María Teresa, si quedamos claros, o Carlos quiere comentar, o Emilio. Le complemento algo ahí, sumado a lo que ya dijo Andrea. En términos jurídicos, sí, excelente la apreciación. Se ceden derechos económicos. En términos tributarios, es beneficiario final del pago, ¿sí? Que en últimas viene a ser lo mismo. Y de la misma forma como la administración territorial le factura impuesto predial al propietario, poseedor o tenedor del inmueble, es decir, lo digo solo por analogía, de la misma forma que el impuesto predial se le cobra a alguien, incluso si no es propietario, solamente por el hecho de ser poseedor o tenedor, de la misma forma se le puede facturar, ¿sí? Se le puede consignar, perdón, el dinero a la persona que no es directamente el propietario.
Importante lo que dice Andrea. Ojo, la facturación sí o sí debe salir a nombre del propietario, por supuesto. Independiente que me hayan dicho que le consigne el 50% a la mamá del propietario y el otro 50% al papá, o que le consigne al hijo, o que le consigne al hermano. La factura sí o sí se debe remitir a nombre del propietario directo del inmueble. Y como bien se ha dicho por la otra profesional, debe haber un documento explícito, un documento donde se consigne que yo como propietario le cedo los derechos económicos a esta persona. Importante, la información exógena se le va a reportar ¿a quién? Al propietario. La información exógena se le va a reportar a quien se le hizo la factura. Ahora, quien recibió el dinero, pues obviamente buscando, no sé, que no se grave o buscando pagar menos, pues vea, la cosa es simple. Si yo voy a dejar de pagar 100.000 pesos por no recibir dineros en mi cuenta, le estoy trasladando la responsabilidad de pagar 100.000 pesos a quien me está recibiendo el dinero. Entonces es lo mismo. ¿A qué voy? Indistintamente, si yo le facturo al propietario, no le facturo al propietario, le consigno al propietario o no, quien va a estar grabado tributariamente por temas de factura, sí o sí va a ser el propietario. Ahora, quien está recibiendo las consignaciones, dentro de su lógica tributaria, revisará si está obligado a declarar renta o no. En el evento que no lo sea, pues bueno, no hay problema. Pero si está obligado a declarar renta y esos ingresos que está recibiendo de otra persona están obligando a que pague, pues va a sonar un poco duro, defiéndase, porque entonces aquí ya usted le va a tener que decir a la DIAN que ese dinero no es suyo y le va a tocar reportar información exógena por haber recibido ingresos para terceros. Entonces mire que la responsabilidad que yo me estoy librando de un lado se la estoy cargando a otro. Aquí la conclusión es una: el pago debería ser directamente al mismo propietario. Si no es al propietario, entonces quien está recibiendo ese dinero, háblese con su contador o con su asesor para que le dé manejo a ese dinero que está recibiendo de otro. Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar espacio a una última pregunta de Total Bienes, para que me ayude Sergio a abrir el micrófono. Quedan unas preguntas en el chat. No vamos a alcanzar por cuestiones de tiempo a responderlas, pero las vamos a responder con los profesionales y se las vamos a enviar a todos al correo electrónico, ¿vale? Adelante, Total Bienes. No sé si está Lina. Puedes activar el micrófono de Total Bienes, ya tienes posibilidad de activarlo. Total Bienes sigue con el micrófono apagado. Si quieren, por último, entonces, LM Capital. Sergio también tiene la manito levantada. Sí, el micrófono está activo, solo desactivar el micrófono y poder continuar. Adelante. Muy buenos días para todos. Excelente charla y obviamente recoger las inquietudes de todos los que trabajamos en el sector. Eso también da un plus porque alimenta toda nuestra labor a diario. Yo tengo esta inquietud: dentro de nuestras competencias en Cámara de Comercio está el realizar reparaciones pequeñas, adecuaciones en los inmuebles, de pronto en tema de muebles y qué sé yo, obras pequeñas. La pregunta puntual es, esas facturas las podemos, esas compras, digamos en este caso, las hacemos en almacenes de grandes superficies, home center y demás, pueden ir a nombre de la inmobiliaria y pues esas facturas de compra generan un IVA. ¿Hasta qué monto se puede descontar ese IVA? Muchas Y no sé gracias. si les manifieste de una vez la segunda pregunta para que la Adelante. tengan en el radar. Bueno, la segunda pregunta es respecto al nuevo decreto 572 de la DIAN que suspendió provisionalmente
el tema de la retención, o sea, que eso se modificó y volvemos yo no soy contadora, claro, acá, pero sí le extendimos esa inquietud a nuestra contadora y no nos supo responder si eso que se pagó de más en las Retenciones. sí, puede uno cruzar esos saldos o hay alguna novedad con respecto si van a hacer esas devoluciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, no sé si nos ayudas allí con esas dos preguntitas. Bueno, la primera, me recuerda el nombre de quien intervino ahí, una pregunta súper importante. Luz Mary. Luz Mary, muchas gracias. Bueno, le cuento. La misma norma, ya se había dicho, cuando se tienen contratos de mandato, el mandatario, pongámosle cuidado, mandante, propietario, mandatario, inmobiliaria, el mandatario, digamos, es una excepción a la norma, lo que le voy a decir. Todos los bienes y servicios que adquiera el mandatario en representación del mandante, las facturas pueden estar a nombre del mandatario. Ojo que es una excepción a la norma. ¿Cómo que excepción a la norma? Pues sí, porque la norma dice, para que yo pueda soportar mis costos y gastos y mis impuestos, pues tienen que estar a nombre mío. No, ahí tenemos la excepción a la norma. Cuando el mandatario adquiere bienes y servicios a nombre del mandante, la factura debe estar a nombre del mandatario, puede estar a nombre del mandatario. Cuando hay impuestos relacionados a esas compras, esos impuestos tienen repercusión hacia el mandante, conservando la calidad tributaria del mandante. Entonces, ejemplo, yo me voy para Home Center, ¿sí? Compro, aquí estoy hablando si estoy interviniendo inmuebles en representación del mandante, porque si son gastos propios, pues yo considero que aquí no hay necesidad de profundizar mucho, porque eso se lleva directamente a una cuenta de gasto y en fin, pero que estoy hablando a nivel de mandatario. Entonces resulta que yo me voy para Home Center, compro factura, pongámosle 10 millones de pesos, con un IVA de 1.900.000, ¿la factura a quién va a salir? La factura va a salir a nombre de LM Capital, ¿sí? Pues lo coloco porque fue quien generó la inquietud. La factura va a salir a nombre de LM Capital. Pero ojo, ese gasto, ¿a quién se lo va a poder descontar? El propietario del inmueble, ¿sí? ¿Cómo se lo va a descontar? Con la certificación que el mandatario inmobiliaria le dé al propietario donde diga que se gastó 10 millones de pesos en reparaciones. ¿Qué pasa con el IVA? Si el propietario del inmueble es responsable de IVA y debe declarar IVA, bien sea bimestral, cuatrimestral, obviamente ese IVA que pagó se lo puede descontar en su declaración de IVA. ¿Cómo se lo va a soportar sabiendo que la factura está a nombre del mandatario? No importa. El mismo certificado entregado por el mandatario le va a dar pie para descontar costos y gastos e impuestos descontables. ¿Sí? Espero haberle dado la claridad respecto a esta inquietud. Es decir, y conclusión, no importa, usted puede adquirir bienes y servicios a nombre del mandatario, pero a nombre del mandante, con la facturación a nombre del mandatario, pero usted debe certificar que esos costos y gastos fueron del mandante para que él se los pueda descontar. Excepción a la norma. Ahora, y ya le doy paso a Emilio, que yo sé que él nos puede complementar también la segunda pregunta, y es la suspensión provisional del decreto relacionado con la retención y autorretención en la fuente. Está hablando específicamente de las bases de retención y de los porcentajes. Caso puntual, las inmobiliarias hasta mayo del 2025 veníamos tributando autorrenta del 1.10. A partir del 1 de junio empezamos a tributar del 3.5. ¿Qué se hizo con esa suspensión provisional? Volvimos al esquema anterior. Es decir, volvemos a las bases anteriores y volvemos a la autorretención anterior. ¿Qué pasa con ese cruce de saldos? No hay cruce. ¿Por qué no hay cruce? Porque lo primero que hay que detallar aquí, los pronunciamientos del Consejo de Estado son de aplicación inmediata.
Es decir, no hay necesidad de esperar un decreto reglamentario. No, son de aplicación inmediata. ¿Pero qué pasó? Es decir, a futuro. Pero entonces, ¿qué pasó con lo pagado? Pagado está. Ahí no hay devoluciones de saldos, ahí no hay devoluciones por mayor valor pagado, no. Las pronunciamientos, a menos, corrijo o complemento, a menos que el Consejo de Estado diga, las empresas o personas jurídicas que hayan realizado anticipos o hayan pagado retenciones en la fuente, se les deberá devolver. Solamente en ese caso se podría optar por un cruce de saldos, pero hasta el momento el Consejo de Estado lo que dijo fue suspensión provisional y lo pagado, pagado está. ¿Qué arranca de aquí en adelante? Vuelve a la tarifa anterior, vuelve a las bases anteriores, pero lo pagado, pagado está. Emilio, ibas a complementar. Sí, don Carlos, así como usted lo decía, pues lo pagado es pagado está. Definitivamente, y como el Consejo de Estado lo que hizo fue una suspensión, todavía no sabemos qué va a pasar más adelante. Pueda que definitivamente que digan, definitivamente esto no va más, o pueda que reactiven nuevamente las tarifas anteriores y nos toque nuevamente tributar la autorretención sobre el 3.5. Y con base a eso que ya usted dijo, pues realmente toca esperar a ver cuál va a ser el pronunciamiento del Consejo de Estado con respecto a eso que ya se pagó. Pero definitivamente pues no hay devolución de saldos a favor o algo, eso ya queda como un anticipo ahí a la declaración de renta. Y veo también que creo que es doña Luz Mary, que quedó todavía con una duda con respecto a la primera pregunta, donde dice que el IVA me lo puedo descontar como inmobiliaria. Doña Luz Mary, esas compras que usted hace para las mejoras de los inmuebles, me imagino que usted se los descuenta es al propietario, ¿cierto? En la medida que vayan pagando los cánones, usted se los va descontando. Don Carlos le estaba diciendo que esos gastos y esas compras, incluyendo los impuestos de IVA, son trasladados al propietario del inmueble mediante la certificación que usted le debe pedir, donde usted diga, pues durante el bimestre marzo-abril, los ingresos del inmueble fueron de 5 millones de pesos menos los costos y gastos de 3 millones de pesos, el valor que le vamos a devolver son 2 millones de pesos. Pero si esos gastos se le descuentan al propietario, usted debe transmitirle ese impuesto que usted adquirió mediante esa factura al propietario. Eso no es un IVA descontable para usted. Ya lo dijo don Carlos también, caso que sea una mejora del local suyo, donde usted realiza sus operaciones. Ahí sí es un IVA y un gasto de usted. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Las preguntas que nos quedaron en el chat se las vamos a hacer llegar al correo electrónico. Adicionalmente, a todos los que participaron, les vamos también a enviar un pequeño regalito. Vamos a enviarles un checklist tributario para que se evalúen cómo están. Invitarlos a que nos sigan a nuestras redes. Agradecerle a Emilio, a Carlos, a Andrea por su participación, por sus valiosos aportes. En esto tenemos mucha tela que cortar. Creo que este primer foro es un paso, vendrán otros que seguramente iremos complementando con esa meta de construir conjuntamente este ecosistema. Invitarlos a todos a que nos sigan, a que estén muy pendientes de nosotros, estaremos compartiendo toda esta información también en nuestras redes. Nuevamente a todos los participantes, muchísimas gracias por el tiempo, nos extendimos 15 minutos, gracias por regalarnos esos 15 minutos adicionales. Emilio, Carlos, Andrea, brevemente la despedida. Muchísimas gracias a cada uno y bueno, les abro los micrófonos para que también se despidan. Muchas gracias a todos los participantes, gracias por las preguntas, de verdad que quedan muchas por resolver. Como bien lo había dicho Diego y Sergio al inicio, se reunirán o se recogerán, pues digamos, tratando de homologar aquellas que realmente requieran nuestra apreciación, nuestra competencia y pues obviamente les estaremos compartiendo las respuestas correspondientes. Al equipo de Nubi, muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad para participar en él. De verdad que queda demasiado tema abierto, queda mucha tela por cortar, como se dice. Es algo que
que todos los días siempre va a tener elementos a tratar y a considerar. Al equipo, a Emilio, a Andrea, muchísimas gracias también por sus intervenciones, una sinergia de aprendizaje y bueno, que sea un maravilloso día para todos y hasta la próxima oportunidad. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias al equipo de Nube por este espacio. Esperemos que sean más seguidos también para crecimiento de todos nosotros en este sector que quizás ha estado pasando por un momento coyuntural por todo lo que se ha vivido. Gracias a cada uno de los participantes. Como ya dijo don Diego y don Carlos, hay varias preguntas. En la medida de las posibilidades se van a estar resolviendo. Muchas gracias. Fue de mucho agrado y de mucho aprendizaje participar en esto. Quedo atento a lo que necesiten. Cualquier cosa me pueden contar, nos contactan y ahí estamos para servirles. Que tengan buen día. Muchas gracias, Emilio. Andrea. Bueno, no, muchísimas gracias al equipo de NUBI, a todos los que participaron. Si bien quedan dudas e inquietudes por resolver, también fueron muchísimos los temas aclarados, qué espacios tan valiosos y tan enriquecedores de encuentro. Y como dice Emilio, que sean más seguidos y podamos acá aclarar dudas. Muchísimas gracias por haberme permitido estar acá exponiendo y quedo completamente a la orden también para lo que necesiten, cualquier duda, inquietud, me pongo a su entera disposición. Muchísimas gracias y feliz día para todos. Muchas gracias a todos nuevamente, Andrea, Carlos, Emilio y a todos los que participaron y al equipo de NUBI que hizo posible este webinar, este foro. Sí, tenemos que hacer cosas más seguidas. Yo creo que este sector, si nos juntamos y creamos este espacio, podemos sacarle mucho provecho. Tenemos muchas posibilidades, muchos desafíos en este mercado colombiano, salir afuera, etcétera. Pero yo creo que la forma de hacerlo es estar unidos, estar juntos y generar estos espacios de discusión, de enriquecimiento de nuestros conocimientos, de aprendizaje y siempre tratando de generar valor a lo que hacemos, a nuestra labor. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.